De hoy vamos a hablar sobre lo que es el indigenismo. ¿Qué será el indigenismo para empezar? Como podemos inferir incluso de esto, ¿verdad? El indigenismo, pues bueno, habla del indio, ¿ya? Con eso sería suficiente, pero ¿cuándo se creó o cuándo fue la ocasión en donde pues resaltó esto, ¿no? ¿Cuándo empezó a nacer esto? ¿Ya? El día de hoy vamos a hablar de eso, ¿ya? Vamos a hablar sobre lo que el indigenismo, ¿cuándo empezó esto? Como lo dice aquí en el documento que le estoy presentando, el indigenismo surge en las primeras décadas del siglo XX. Ya, este es un movimiento cultural, social y político que busca reconocer y revalorar la cultura y la identidad de los pueblos originarios del Perú. A lo largo de la historia, este movimiento ha tenido un impacto significativo en la sociedad peruana y su cultura. Ya, bueno, ahora sabemos cuándo ha nacido, ¿no? Cuándo se ha creado lo que es el indigenismo. Esto fue pues en el siglo XX. Ahora, ¿qué es lo que buscaba? ¿Ya? ¿Qué es lo que quería conseguir el indigenismo? Pues era revalorar, ¿no? Los pueblos originarios de nuestro Perú, de nuestro Perú profundo, por así decirlo, los pueblos que muchas veces se olvidan. Ahora, ¿cuál fue el impacto que tuvo el indigenismo en la cultura peruana? El indigenismo ha tenido un impacto profundo en la cultura peruana, en especial en la literatura, la música y la pintura. El rescate de las lenguas y tradiciones de los pueblos originarios ha enriquecido la diversidad cultural del país y ha aportado al diálogo intercultural y a la valoración de la diversidad. Bueno, hubo tres aportes principales, ¿no? Lo que son la literatura, la música y la pintura, y también el rescate de las lenguas o tradiciones incluso de los pueblos originarios. Y esto se puede ver, pues, el rescate de las lenguas del Aymara, el Quechua, ¿no? Que están considerados como las lenguas que mayor influencia o mayor habla tienen en nuestro país. También está el castellano, ¿ya? Y también las tradiciones que, pues, muchas veces se presentan en distintos lugares, en distintas regiones y en distintas ciudades, en todo nuestro entorno geográfico del Perú. Ahora, en el aspecto de la música, les había mencionado, ¿no? Eran tres, que eran el aspecto literario, el aspecto de la música y lo que es, por último, la pintura. En el grupo de la música, las músicas folclóricas y andinas como los carcas, los yapus y los campesinos han recogido los ritmos y melodías de los pueblos originarios en sus canciones. Seguro que en algún momento hemos tenido la oportunidad de escuchar a los carcas, ¿no? Este grupo en muchas ocasiones hace música con letras quechuas, ¿ya? Y también los campesinos que muchas veces ejecutan las quenas con un ritmo que incluso ellos mismos lo pueden hacer, ¿no? Ahora, pasamos a la siguiente, que es la literatura. La obra que más resalta dentro de esto es del escritor Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros. Si alguien ha tenido la oportunidad de ver, seguro que se relaciona, ¿no? con el indianismo, porque dentro de esa obra se ve lo que es la discriminación. Esto pertenece a la literatura peruana o al indigenismo en la literatura peruana contemporánea. Pasando a lo siguiente, tenemos lo que es la pintura. Este movimiento indigenista ha influenciado las obras de muchos artistas peruanos, como Fernando y Germán. Y de fondo también podemos apreciar la pintura, las pinturas de Fernando. Ahora, esto tuvo un proceso evolutivo, no fue de la noche a la mañana, ¿no? No fue que a mí me nació y lo creé, no fue así. Esto tuvo todo un proceso que abarcó mucho tiempo, ¿ya? No fue, como les digo, de un año para otro o de un día para otro. El interés del indio pasa por diferentes etapas y enfoques en la historia de la literatura peruana, ¿ya? Aquí lo describe de una manera diferente, ¿no? Como la modernista, el romántico y el ortodoxo, ¿ya? Pero hay otra manera también, que sería lo que es el indianismo, el indigenismo y por último, que sería el neoindigenismo, ¿ya? Pasamos a lo que es las características de cada uno de estos. El modernista tiene una visión exótica, considera al indio como un pretexto, como un elemento meramente decorativo, raro y extraño, alejado de su verdadera realidad. Se ubica aquí la obra de La venganza del cóndor de Ventura García Calderón y Los hijos del sol de Abraham Alderomar. Bueno, como lo dicen, ¿no? La modernista lo vi a un indio como meramente algo decorativo, ¿no?
no es algo que sea importante dentro de la obra, ¿no? Es algo raro, no lo describe tal y como es. El romanticismo muestra una actitud paternalista y caritativa sobre el indio. Ya considera que el problema del indio tiene una solución en la educación. Aquí se encuentra la obra de Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner. Esta obra fue publicada en 1889. Esta novela fue precursora del indigenismo y también tenemos al otro escritor que sería Manuel González Prada. Ahora, ¿cuáles son las características del ortodoxo o del indigenismo ortodoxo, ¿no? Esto ya les dije que es el neoindigenismo, ¿ya? Esto asume un compromiso social ante el indio, ¿ya? Busca su reivindicación social y económica, el respeto de su cultura y sus valores. Hay una representación realista del indio. Se retrata al indio laborioso, luchadores con sus creencias y costumbres auténticos y capaces de pensar, actuar y organizarse y plantear soluciones colectivas a sus problemas, ¿no? Bueno, el neoindigenismo asume un compromiso social ante el indio, ¿ya? También busca su reivindicación social, ¿no? Sabemos que existe lo que es la discriminación y el neoindigenismo busca que esto ya no se dé mucho más ya en nuestro país. También representa al indio tal y como es, ¿no? Lo describe tal y como es, no como el indianismo, ¿no? Que no lo valora, solo es algo decorativo en sus obras, ¿no? Pero el neoindigenismo lo ve como lo que realmente es, ¿no? Su esencia del indio, por así decir. Ahora, tenemos representantes de lo que es del indigenismo, que serían López Albújar, con su obra de Cuentos Andinos, que, bueno, mucho antes de esto, quisiera recordarles de que el Perú pues, se distribuye por zonas, ¿no? Existe lo que es la zona central, está la zona sur y la zona norte. ¿Ya? Bueno, continuando con esto, con el tema, los cuentos andinos representan al indio de la zona central, ¿ya? Esta obra fue pues escrita por López Albújar, ¿no? También López Albújar es considerado el iniciador del indigenismo. ¿Ya? Tenemos también a Ciro Alegría con su obra de El mundo es ancho y ajeno. Representa al indio de la zona norte. José María Arguedas con su obra de Yaguar Fiesta representa al indio de la zona sur, ¿no? Si alguien ha leído la obra de Yaguar Fiesta, pues bueno, trata de las corridas de toro, ¿no? Que generalmente se dan en la zona sur y en la zona central de nuestro país. Tenemos también a Manuel Escorza con Redoble por Rancas. Representa al indio de la zona central, nos dice también. En conclusión, bueno, en conclusión, podemos afirmar de que el indigenismo es una corriente importante en la cultura y en la historia del Perú. Su impacto en la literatura, la música y la pintura no se puede negar, pero también lo es en su influencia en la sociedad peruana. Cada vez son más las voces que defienden los derechos de los pueblos originarios y su cultura. En este sentido, el indigenismo ha sido un movimiento fundamental en la lucha por la inclusión y el respeto y la valoración de la diversidad cultural de nuestro país. El legado arqueológico de los pueblos originarios es una muestra de la riqueza de su cultura y la importancia para la construcción de la identidad. También las festividades, las celebraciones populares son otra muestra del sincretismo cultural del Perú y la vitalidad de nuestra cultura. Por último, es importante tener en cuenta que el indigenismo no es un movimiento homogéneo, ¿ya? Puede manifestarse de diferentes formas según el contexto histórico, social y cultural de cada país. Esto va más enfocado pues, en nuestro país, ¿no? Que sería Perú. Además de esto, aunque el indigenismo busca promover la valoración de las culturas indígenas, también ha sido objeto de debates y críticas sobre su enfoque y su representación. Pues nada, eso sería todo.